Saludos cordiales, soy la licenciada María Juana Villamarín Casa. Voy a presentar la línea de tiempo sobre la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano en la educación básica. La educación es primordial, no solo como uno de los instrumentos de la cultura que permite al hombre desarrollarse en un proceso de socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario, que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante. También formar integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y así sirva a la familia, al Estado y a la sociedad. La mejora de la educación comienza en el tiempo colonial, donde el conquistador español instituyó una educación en dos direcciones, una elitista destinada a preparar a los administradores de las posesiones de la colonia y otra orientada a la cristianización de los indios. El 24 de mayo de 1822 quedó el Ecuador independiente del dominio español e integrado a la Gran Colombia. El intendente general de este periodo, el 18 de julio de 1822, expresó que era necesario ver el plan de estudios que seguían tanto la universidad como los colegios y las constituciones que lo regían. Entre 1850 a 1870 era la obligación de promover y fomentar la educación pública. Por primera vez el Estado invierte en la construcción de ejes educativos y también aquí se da un aumento de demografía y analfabetismo en indígenas y campesinos. Entre 1870 a 1875, la educación como instrucción pública, gratuita, obligatoria hasta la primaria y también es laica. Entre 1880 a 1890 se da la Revolución Liberal, donde se da la creación del primer Ministerio de Instrucción Pública para la organización, administración y control de las instituciones de enseñanza. Entre 1900 a 1920 se profesó el primer plan de educación para mujeres. Se realizó la separación del Estado y de la Iglesia para la educación laica. También se dio la creación de normales en Quito y Guayaquil para formar maestros que impartan educación laica. Entre los años 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el país y también en el Ministerio de Educación. Para 1940 a 1960 se da la sindicalización del profesorado, se aprueba la ley del magisterio y también se da la consolidación de la UNE. Se crean los maestros que son politizados mediante el MPD y la educación como el derecho de los hijos y deber de los padres. Entre los años de 1960 a 1980 se da el primer programa de alfabetización y de educación para adultos. Aquí se genera el boom bananero y petrolero, lo que facilita la creación de escuelas en zonas rurales. Se da el desayuno escolar para mejorar la nutrición y aparece una educación bilingüe. En 1996 se da una nueva reforma al sistema educativo, que se la conoce como Reforma Curricular de la Educación Básica Ecuatoriana. Para el año 2000 se instituyó una nueva ley orgánica de educación superior. Esta ley considera que las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior. En el 2006 el Ministerio de Educación del Ecuador, mediante la consulta popular, aprobó el Plan Decenal de Educación. En el 2016 al 2015 este plan buscó el mejoramiento de la calidad de la educación para formar alumnos que pudieran continuar sus estudios superiores. Para el 2013 se creó el Ser Bachiller, que es un instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia y son necesarias para el desenvolvimiento como ciudadanos y también acceder a estudios de educación superior. En el 2015 termina el Plan Decenal. Para el 2016 se crea un nuevo Plan Decenal de Educación que rige desde el 2016 hasta el 2025, donde se crea un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje. Es así que al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas costumbres y la búsqueda de la verdad. Con el tiempo, las tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad, el aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo.